Grabar. Ya empezó. Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Gerald Chicana, estudio en la UPC de la carrera de Contabilidad. Actualmente me encuentro haciendo un proyecto que engloba todos los temas sobre alimentación saludable, para lo cual es necesario que yo llegue a entrevistar usuarios y a expertos que tengan noción sobre los nuevos cambios y tendencias que están teniendo nuestra generación para adaptar estos hábitos alimenticios. Le agradezco por brindarme su tiempo. Por favor, ¿podría decirme su nombre completo y cuál es la profesión que tiene usted? Ya. Mi nombre es Marianela Miranda Cuadros. Soy Ujú. nutricionista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy trabajando actualmente en el Instituto Nacional de Salud. Ok, qué interesante. Para empezar, quisiera saber cuál es su percepción sobre el consumo de los productos saludables en nuestra generación. Bueno, el tema de alimentación saludable es un tema de actualidad, dado de que el país está pasando por una transición nutricional donde también a la par vemos problemas de malnutrición y problemas, en este caso, de sobrepeso, obesidad, que se está haciendo mucho más eh, predominante en la etapa escolar y en la etapa de los adultos, ¿no? Pero está empezando a incrementarse, digamos, con los años. Y si nos situamos en este tema de la pandemia, vemos de que también hay evidencias que indican de que esta enfermedad puede complicarse más a generar enfermedad severa en casos de estas personas que tienen obesidad. Entonces es importante de que se eduque más a las personas, a la población en cuanto a lo que es la alimentación saludable. Ujú. Claro, entonces teniendo esto en cuenta, es demasiado importante desarrollar estos hábitos saludables, pero ¿tú crees que es una tarea difícil poder acostumbrarse a este nuevo estilo de vida? Por supuesto, es como cambiar el hábito de la población. Cambiar el hábito de la población no es fácil, requiere eh, tiempo, 5, 10 años posiblemente, para poder cambiar alguna práctica, alguna actitud que no es deseable. Y esto en base a una capacitación, consejería permanente por parte del personal de salud hacia la población. ¿Me podrías dar una opinión de qué tan costoso es mantener este estilo de vida o estos hábitos alimenticios saludables? Desde ¿Qué tu, tan costoso ¿Qué tan costoso podría ser? para la persona, para el Estado, para quienes? Para las personas, Ujú. para cada uno de los individuos, desde tu percepción como nutricionista y como consumidor a la vez. Ujú. Bueno, diría de que, por ejemplo, la alimentación del poblador peruano adulto básicamente está basada en cereales como el arroz, los fideos, el pan, em, e incluso un poco más, en mayor cantidad de lo que debiera. Y no consume mucho, digamos, o lo que debería de consumir en cuanto a lo que son las carnes o alimentos de origen animal, que son los que se encargan de proporcionar proteínas. Entonces, si nosotros evaluamos de que si uno le indica a la persona que para tener una alimentación saludable debes bajar el consumo de cereales o harinas y consumir una buena cantidad de proteínas, definitivamente que es también un poco más costoso
para la persona adquirir este tipo de alimentos. Igual, sí, también sabemos de que el consumo de frutas y verduras no es tan predominante tampoco en la población, y decirles que incrementen ese consumo puede ser que también sea un poco costoso, sobre todo si se trata pues de algunas frutas que no son de la estación. Entonces, consumir proteínas de origen animal, que no sea, por ejemplo, que sea carnes tipo carnes magras, pescados magros, posiblemente sea un poco más costoso que otros, que los cereales, como te decía, o los tubérculos o las harinas, ¿no? Ok, eh, claro, y sabiendo también que cada persona, dependiendo de la actividad que realiza, podría necesitar consumir diferentes tipos de nutrientes y proteínas en diferentes proporciones, ¿cuál crees tú que sería la proporción óptima, media, que sería la más adecuada para ir regulando nuestra alimentación? La proporción de qué cantidad, de qué. La proporción de alimentos que se debería comer. Ya, por ejemplo, bueno, has dicho algo importante de que si hablamos esto de la alimentación saludable y Ujú. vemos una de las digamos, enfermedades que se ocasionan si es que uno no tiene una alimentación saludable, como es el sobrepeso, obesidad. Este, Esto, o el sobrepeso, obesidad también tiene que ver mucho, como las acabas de mencionar, también con la actividad física. Actividad física más alimentación saludable sería lo ideal para que uno pueda regular mejor su peso corporal. Y cuando hablamos de alimentación saludable, por ejemplo, se dice de que del total de energía que uno necesita, un 10 a 15% debe proporcionarse a través de las proteínas, un 50% a 60% de los carbohidratos y el Ujú. resto de las grasas. Ok. ¿Consideras que existe algún beneficio para nuestra salud regulando nuestros hábitos alimenticios a una dieta, dejando de lado los productos animales hacia una dieta de consumo más vegetal? Mm, Bueno, hay dietas en las cuales predominan, como tú dices, el consumo de alimentos vegetales, Ujú. y población que accede a este tipo de dietas, digamos los vegetarianos. Um, Uno podría decir de que no, que puede ser saludable o que uno puede mantener una alimentación saludable siendo vegetariano, podría decirte de que sí, siempre y cuando esta persona sea ya una persona adulta, o sea, que ya haya formado su sistema, eh, o sea, Inmunológico. mejor dicho, bueno, su sistema esquelético de músculos se haya Ok. crecido, etcétera. Este, y llega a ser adulto, puede, a través del consumo de vegetales, podría, o sea, sin consumir carne, podría, digamos, tener una alimentación saludable, pero esto no ocurre en el caso de los niños que están en crecimiento aún. Entonces, los niños todavía necesitan alimentos de origen animal, que le dé proteínas y proteínas de buena calidad, que son los únicos que les van a brindar, son los alimentos de origen animal. Este, Bajo esa precaución, Ujú. sí es posible de que, como te digo, alguien con una dieta vegetariana pueda tener una alimentación saludable siempre y cuando tenga estas pautas, ¿no? Eh,
¿cuáles serían las mejores fuentes de proteína y complementos de la carne si es que uno quiere cambiar a esta alimentación vegana? O sea, ¿qué tipo de alimento podría complementar o sustituir totalmente o parcialmente a la carne y los productos de animales? Para un adulto es la Ujú. combinación de los cereales con las leguminosas, por decir arroz y menestra. Esa combinación de esos dos tipos de alimentos hace que se complementen el tipo de aminoácidos entre esenciales y no esenciales que requiere la persona. Muy bien. ¿Por qué crees que a pesar de que las personas saben que es muy importante consumir vegetales y frutas, no importa si no se cambia a una alimentación vegana, pero a pesar de que saben que es muy importante consumir una proporción de ellos, no lo hacen o en la mayoría no lo hacen todo el tiempo, sino en cantidades menores? Mm, Bueno, no es parte de los hábitos de las personas. Em, a veces es difícil, incluso con esa práctica de consumir agua, ¿no? Que es muy conocida de que uno debe consumir más o menos 2 litros de agua a día o 8 vasos de agua a día. Y uno dice, pero uy, nunca lo hice, me va a costar, solamente yo bebo 2 vasos de agua y eso. Entonces, poco a poco va tratando de incrementar el número de de vasos de agua al día y a veces les cuesta. Hablando de las frutas y verduras, posiblemente estamos acostumbrados a consumir una en el almuerzo o al día 2 frutas, eh, pero de acuerdo a, por ejemplo, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, eh, tiene recomienda que consumamos 5 porciones de frutas y 5 porciones de verduras al día. Entonces, llegar a eso realmente no se da. Según recuerdo, en una de las últimas encuestas de la ENDES decía que la población que solamente adopta esta práctica de consumir 5 porciones de verduras y frutas al día, más o menos no llega al 20% en el Perú. Entonces estamos muy por debajo de lo que recomienda la OMS. Y bueno, como te decía, es prácticamente adoptar una nueva práctica, un nuevo hábito, que para eso tiene que haber más capacitaciones, más socialización de estos mensajes y decir por qué es necesario consumir o qué proporciona, qué beneficios, aparte de proporcionarte la fibra, qué otros beneficios te da consumir frutas y verduras. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia se habla mucho de que los micronutrientes o la deficiencia de micronutrientes también podrían em, am, disminuir un poco, como se dice, el sistema inmune. Eh, Muchos está hablando, al menos en esta época, de que no tenemos un sistema inmune adecuado y que para favorecer este sistema inmune entran Claro. muchos minerales o muchas vitaminas. Entonces, estas minerales y vitaminas generalmente provienen de las frutas, las verduras, em, y bueno, que hay que cuidar el contenido de micronutrientes que uno consume. Ujú. Y por último, para ir cerrando la entrevista, ¿considerarías como una nueva solución, además de la que me has mencionado, tener como que alimentos, algo así como hamburguesas hechas a base de hortalizas, vegetales, que puedan sustituir, tener o sea, la gente a veces quiere freírse una hamburguesa o comer algo que no es muy saludable para ellos y traer estos alimentos que estén hechos a base de hortalizas y verduras? ¿Tú crees que podría ser un buen sustituto para contribuir con estos nuevos hábitos alimenticios? Mm, sí, podría ser. Generalmente cuando hablas de hamburguesa siempre pensamos en carnes, ¿no?
Claro. hacer una hamburguesa de carnes. Cambiar esto a otro tipo de alimento, como por ejemplo la soya, o hacer una hamburguesa de soya, es una alternativa de variedad, como se dice, ¿no? O sea, como una parte o sí, una práctica de tener una alimentación saludable es tener una alimentación variada. Ujú. Entonces, cuanto más variada sea nuestra alimentación, como que estamos más, ah, mm, más fáciles de alcanzar, como se dice, tener una alimentación saludable. Cuanto más colores tenga nuestra ensalada o el postre que consumamos, es mejor. Si dentro de las opciones de comida vamos a tener alimentos entre frituras, cocidos, crudos, también es mejor. Variadas las preparaciones, variadas las cocciones también, ¿no? No solamente irnos a frituras, no solamente irnos a lo que es la parte cruda, sino también variar el tipo de cocción de los alimentos. Claro, Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el caso de las verduras, que, que pierden mucho de sus vitaminas por la cocción. Entonces, a veces también van a practicar hervir mucho las verduras, y eso también es parte de lo que las madres o la población debe aprender también en lo que es tipo de cocción, para que no se pierda, no se merme los nutrientes que va a aportar, ¿no? Eh, entonces, esto sería el final de la entrevista. Muchas gracias, doctora Marianela, por sus respuestas y por su tiempo. Espero que se encuentre bien. Con esto terminaría esta entrevista. Gracias. Ok, gracias también a ti. Gracias, tía.